Sumak chishiguta charipaychi tukulla mashiukuna ñakutin wayraguma llukshinakpanchi kay la tulpa kikimba rikuchiyukunawan. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que miren esta transmisión en vivo, nuevamente salimos con su programa La Tulpa Cultural y hoy estaremos conversando con Katy Nina Tituaña, quien es una mujer quichua periodista. Estaremos hablando sobre el periodismo quichua, historias desde la memoria. Así que no se olviden compartir la transmisión en vivo, dejar sus comentarios y ya regresamos. Nuevamente damos la bienvenida a todos quienes se van sumando a la señal de APAC TV. Como bien mencionaba, hoy estaremos conociendo a Katy Nina Tituaña, periodista quichua. Damos la bienvenida a la compa Katy. Bienvenida, ¿desde dónde se conecta, compa? Himalaya, Alchishi, Ñucashitimi, Catigina Tituaña, Yopaychani. Me conecto desde la ciudad de Quito. Eh, bueno, soy Catigina y me comentaba que no soy quichua hablante, no hablo quichua, pero como bien dice usted, soy una mujer quichua de Cotacachi y soy periodista. O sea, tú eres de Cotacachi, Cotacachi, ¿no? Sí, yo Originariamente. nací en Cotacachi. Sí, bueno, un poco igual para conocer tu proceder, de dónde son tus padres, tú dónde estudiaste. Podríamos empezar por eso, por favor. Claro, soy una mujer quichua urbana porque mis abuelos migraron de Quinchuquí a la zona urbana de Cotacachi. Ujú. Entonces, mis papás ya nacieron en Cotacachi y ya nos tuvieron a sus hijas también allí en Cotacachi. Entonces, bueno, mi formación como escolar y del colegio la hice entre Cotacachi e Ibarra y ya la formación universitaria la hice en Quito. Bueno, me imagino, no sé, ¿no? Desde tus inicios tal vez te llamó la atención esto del periodismo o cuándo es que te nace este espíritu comunicador. Esa es una buena pregunta. En realidad, no. Creo que, a ver, creo que me defino como una persona muy curiosa siempre. De chiquita, creo que tenía como mucha imaginación y en la adolescencia tuve como mucho gusto por la lectura, y un poco por ahí empezó como mi interés, porque yo veía que los escritores que al menos en esa época estaba leyendo, como muchos de ellos habían iniciado, de hecho, por el periodismo. Entonces yo decía como, wow, me gustaría algún día escribir como lo que ellos están escribiendo, ¿no? Que eran escritores del realismo mágico. Entonces yo decía como algún día quisiera ser como, como ellos, básicamente. Entonces, como por ahí empezó mi interés por el periodismo, pero ya en el camino me fui dando cuenta que bueno, había diferencias entre el tema de la literatura como tal y el periodismo, ¿no? Pero creo que es un oficio que me ha permitido como conectar con un lado mío que lo fui descubriendo, que es esto de la escritura creativa. Ajá. Y bueno, me imagino que dentro de la academia mismo, ahí es cuando iniciaste la carrera de periodismo o iniciaste de pronto, a veces, bueno, sabemos que de pronto se inicia con otra carrera y luego sí se va como ya inclinando a sus gustos. ¿Iniciaste con periodismo o con qué carreras iniciaste ya en la universidad? Eh, no, sí, de hecho inicié con periodismo. Bueno, creo que al principio iba a estudiar cine, pero era por esta cuestión mismo de contar las historias, y no sé qué. Pero después me decidí por estudiar periodismo. Entonces, ajá, empecé la carrera en periodismo y aquí estoy. Y dentro de tu carrera, ¿tus padres te han apoyado en este sentido en tu ámbito profesional? Sí, definitivamente. O sea, si bien creo que dentro de como todo el núcleo familiar soy la única persona como que se dedica a este oficio, mis papás sí, definitivamente siempre han apoyado eso. Y creo que ha sido interesante para todos ver como el desarrollo, mi desarrollo profesional, porque yo no ejerzo como en los medios tradicionales, ¿no? Como prensa o televisión, sino que eh, más me he dedicado como a una escritura, como decía, creativa, en medios digitales y como también intentando encontrar nuevas formas de narrar historias.
que no sean necesariamente como a lo que los medios están acostumbrados, los medios tradicionales, ¿no? Que son estas historias como duras, noticiosas, como del día a día, ¿no? Sino que en mi ejercicio yo he procurado como tomarme un poco más de tiempo para reflexionar con mis ideas y con lo que yo quiero decir. Dentro de tu creatividad en esto de la escritura, ¿no? ¿Qué es con lo, o qué escrito es lo primero que recuerdas que hayas escrito, valga la redundancia? Ujú. Eh, Me acuerdo que escribí, a ver, esa es una buena pregunta porque, mm, o sea, como estudiante, Álzale un poco. recuerdo, siempre tuve un interés como por los temas un Álzale poco más. más sociales. Entonces, escribía asuntos sobre iniciativas. Ah, me acuerdo que escribí sobre un compañero quichua que creó un juego para aprender justo el quichua Ujú. eh, a través de un juego de computadora. Y me acuerdo que le hice un reportaje. Me acuerdo también que escribí sobre la costumbre de comer katsos en Cotacachi. Esos son algunos como de las primeras cosas que yo vi publicadas, de eso sí en prensa escrita, porque era el convenio que tenía la universidad. Esos fueron como mis primeros intentos, y cuando me di cuenta que sí me gustaba escribir. Ajá. Y después ya fui desarrollando otras historias. Ah, dentro de tus escritos, bueno, estaba leyendo algunos, ¿no? Siempre te has apegado al lado identitario del pueblo quichua. ¿Por qué es para ti eso importante? ¿Por qué de pronto no escribir capaz desde de la naturaleza, capitalismo u otras circunstancias? ¿Por qué de Ujú. identidad? Mm, Creo que por esa misma curiosidad de la que hablaba al principio, creo que como mujer quichua urbana y joven, como que me he encontrado con algunos conflictos internos, ¿no? Como qué significa crecer quichua en una sociedad predominantemente mestiza. O sea, sí, sí, mi entorno siempre ha sido de alguna forma como mayoritariamente mestizo por el hecho de estar en la ciudad, en la escuela también. Y eso como que me ha creado ciertos como conflictos identitarios. Entonces, como de esa curiosidad, de esas preguntas, de esas como autocuestionamientos que yo he ido teniendo a lo largo de mi vida, es como que lo que me ha llevado a querer como encontrar respuestas. Entonces, mi manera como justamente de encontrar esas respuestas ha sido a través de la escritura y de conversar con otras personas, como puntos encontrar puntos de vista distintos a los míos y como encontrar un lugar común entre esas cosas. Entonces creo que por ahí me interesa y también porque siento que no ha habido como, o bueno, al menos yo no he leído alguien que esté hablando de estos temas como en nuestro contexto quichua, ¿no? Porque además no se trata solo como de romantizar la cultura, sino que yo siento que también hace falta ser autocríticos y cuestionar un montón de cosas que suceden dentro de, bueno, de las comunidades y también como de los ámbitos en donde se están desarrollando los quichos en general. Sí, algo que me pica un poquito es justo lo que mencionas, ¿no? Esto de romantizar de pronto la identidad, la cultura. De pronto has tenido, no diría discusiones, sino diálogos como contrapunteando, mencionando que no se debe como tanto romantizar, sino conocer un poco más para que no se romantice. Mm, sí, o sea, creo que a veces sí tendemos como eh, o sea, también idealizar un poco el tema como de la filosofía o la cosmovisión andina. Eh, entonces, sí me parece que hace falta, como decía, un autocuestionamiento y sobre todo en el tema político, que no es algo que he escrito necesariamente todavía, pero es algo que en lo que sí pienso mucho. Como a veces se tiende a tener esta idea de un solo pensamiento, ¿no? Que es como uno de los, no sé si cómo decirlo, como mandatos de con un solo corazón, un solo pensamiento. Y creo que eso es muy cuestionable ya a estas como alturas, ¿no? Creo que como quichuas todos estamos en el derecho de pensar distinto, Vamos a si tener bien como publicidad. que ha existido como eh, un mismo ideal, como
ver que todas las comunidades y pueblos estén como bien y procurar como su desarrollo y su eh, progreso, digamos, sí creo que se coartan ciertas libertades ahí. Entonces creo que por ahí como que siento que hay como choques que a veces yo tengo con estas cuestiones de que se romantiza un poco la colectividad también. Eso, pero sí creo que hay que tomarse un tiempo para discutir y profundizar más en estos temas. Ujú. Más que discutir, de entrar a un diálogo y llegar Dialogar, de exactamente. pronto llegarle a hacer, a comprender desde el otro lado, desde los dos puntos de vista, cuál es lo correcto y qué es lo, se podría decir como lo incorrecto, ¿no? Porque a veces en el hecho de mucho romantizar desde otros escritores como que exageran o abusan de algunas palabras que sacan casi de todo un contexto, un escrito o un párrafo que escriben y sacan de todo un contexto algún significado que es real desde la cosmovisión andina mismo. Chastami Ujú. mashi ukuna, que hay piashauta rimashpa kanakpanchi, mashi nina titoña, paika periodista quichua, mashi kapan, paika kilkaspa, causaspa samujpuesca, nachu kay wata ukunapi, paipas estudias presidias champasca, teita kunapi yana paspa samujushpa nipan, kay kasna kilke ukunama, ya estaban garin, ñukanchi manda runakunallata, imashinami ñukanchi yuyaykuna tacharipanchi, ñukanchipa yachaykuna tacharipanchi, ashauta kilkaspa samupasca kapan nachu kay watawkunakaman. Em, una vez que tú terminas, ¿no? O no sé, más bien te pregunto también, ¿tú ya terminaste tus estudios académicos? Sí, me gradué en el 2020, en febrero del 2020. Ujú. Entonces ahí sí va mi pregunta, ¿no? Una vez que terminas tu carrera académica, ¿no? ¿Te dedicaste directamente ya a la escritura del periodismo? ¿Encontraste trabajo? ¿Hubo apertura para tu tipo de escritura? ¿Cómo fue en ese sentido? A ver, me gradué y justo ya fue la pandemia, Ujú. entonces yo regresé a Cotacachi y no entré como directamente a trabajar, de hecho no sabía cómo qué quería hacer, porque como digo, nunca tuve como mucho interés por los medios tradicionales, entonces tampoco como que busqué por ahí, no sé, algún trabajo, alguna pasantía, digamos. Entonces como justo cayó la pandemia, yo regresé a Cotacachi, lo que sí hice fue creé un programa de cuentos infantiles. También me gusta escribir cuentos, dicho sea de paso. Em, que tengan como protagonistas, como, o sea, me gusta crear imaginarios quichuas, ya andinos, para las infancias. Entonces me dediqué a crear un cuento de programas de cuentos infantiles. Y, o sea, eso lo hice como solo por puro gusto, ¿no? Y después me acuerdo que me invitaron a escribir una columna justo en el trabajo en el que estoy ahorita, que era justo como para hacer una crítica al tema del racismo en la sociedad ecuatoriana. Entonces esa fue como una de las primeras notas que yo escribí y empecé a colaborar con este medio en el que también estoy trabajando. Entonces un poco por ahí fue la vinculación con el trabajo actual que tengo. Y me di cuenta ahí que tenía este interés por justo escribir temas que tengan que ver con identidad y un poco como cuestionar todas esas cosas, ¿no? Ajá. Así. Ujú. Ajá, y para conocer un poco las temáticas en las que ha venido escribiendo, vamos a regresar de luego de una pausa publicitaria y conoceremos algunos de los escritos y por qué se le nació la idea, ¿no? De crear esos escritos también, aunque hay uno muy interesante que es sobre el uso de los nombres en quichua también, que eso me llamó mucho la atención y que creo que tuvo alto impacto cuando lo escribió ella también. Entonces, si usted quiere seguir conociendo sobre los escritos que ha estado realizando acá Mashinina, no deje de estar con nosotros. Regresamos luego de una pausa publicitaria. INTA cuenta con productos naturales y de gran calidad. Chifles y harina de plátano. Pulpas de frutas. Cosméticos de aloe vera. Yogures y mucho más. Puedes adquirir estos productos a través de la red de comercialización Cotacachi.
ubicado en las instalaciones de la Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi. Mashiukuna ñakuti ñukanchipa sumak willachikunamanta tigramushpa kanakpanchi paykunamanta kay programa Tulpawkunapas lluksishpa kapan. Regresamos luego de una pequeña pausa publicitaria que gracias a ellos sale este programa La Tulpa Cultural. Y si usted también tiene su emprendimiento, tiene sus negocios y quiere realizar sus publicidades, realízalo con APAC TV. Bueno, continuamos con este hermoso diálogo con Mashikatik Nina Titoaña. Como mencionábamos antes de irnos a la pausa, para que nos cuentes cuáles son los escritos que tú has realizado y por qué te nacieron esas ideas. Ujú. A ver, el primero, como te contaba, se llama Crecer indígena en una sociedad racista y justo ese artículo lo escribí en medio de, bueno, a ver, el contexto como tal era las protestas que sucedieron en Estados Unidos a raíz del asesinato de un hombre negro a manos de Ajá, la policía. sí, 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 lo Entonces, recuerdo. de pronto, como que yo veía que en los perfiles de personas ecuatorianas, como que se solidarizaban mucho con el tema. Entonces, eso me pareció de alguna manera como una actitud bastante hipócrita respecto de cómo se sigue viviendo el racismo en Ecuador. Entonces, a raíz de ese contexto, digamos, como que se me ocurrió esta idea de contar un poco también cómo fue mi vivencia, ¿no? Cómo fue crecer, como digo, como una mujer indígena en una sociedad mestiza. Ujú. Porque como cuento yo, me he desarrollado como principalmente en algunos ámbitos predominantemente mestizos y como he tenido algunas experiencias. Em, ese artículo fue el primero y sí tuvo me sorprendió bastante el impacto que tuvo entre las personas, como que se compartió bastante y como muchas personas me escribieron también como a decirme que se identificaban con el tema. Entonces, ese es uno. Ese otro, justo el que está en pantalla, que es mi relación con la vestimenta quichua, una historia de amor-odio, también es una, bueno, la mayoría de artículos en realidad yo los escribo desde las cosas que yo siento y que las he vivido también. Y esta columna sobre el tema de la relación de la vestimenta es justo yo contando cómo ha sido para mí, cómo ha sido esta relación con la vestimenta, ¿no? Porque es como un elemento cultural tan importante, pero que al mismo tiempo eh, para algunas personas quichas nos ha creado como conflictos a lo largo, ¿no? De crecer en Es por temas de eso la que discriminación. es por eso que entra la palabra amor-odio, ¿no? Para hacer esas Ujú. dos, desde esos dos puntos de vista, que a pesar para nosotros, más que todo para ustedes como mujeres también, que casi la mayor parte del tiempo están con la vestimenta quichua, Ujú. ustedes como quichuas se están representando totalmente con la vestimenta, pero desde el otro Ujú. lado también ha creado conflictos, a eso es lo que te refieres con amor-odio, ¿no? Exactamente, sí, o sea, el tema del odio, justo eso un amigo me preguntaba, como a qué te refieres. Porque puede ser como controversial, ¿no? Decir como, wow, está odiando la vestimenta, pero no tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con el hecho de que el racismo, cuando tú lo internalizas, es una forma de odio hacia ti mismo y hacia tu identidad, digamos. Entonces, como digo, yo creciendo como en un medio mayoritariamente mestizo, siempre me sentí de alguna forma como segregada o sí, como era una
persona muy distinta y muy como que diferenciada del resto de mis compañeros, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones fueron creando como en mí un cierto rechazo hacia mi identidad, que es algo que yo lo he ido como trabajando a lo largo de los años, porque no ha sido como fácil. Ujú, Eh, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Entonces, en este artículo cuento justo cómo yo he ido fortaleciendo mi relación, o sea, he ido curando mi relación con mi identidad y por ende con en los elementos culturales como la vestimenta. ujú. Entonces, esa es otra de los escritos que he hecho. El otro que hace un momento me mencionabas, que es sobre los nombres quichuas, que se llama El derecho de llevar un nombre quichua, y es un poco una crítica hacia el hecho de que ahora como está el quichua como que se ha popularizado en algunos espacios, y ahora como es muy común que, no sé, ver en un montón de lugares que utilizan como palabras quichuas para, no sé, representar marcas, para nombrar emprendimientos, para un montón de situaciones. Entonces yo me preguntaba como, bueno, sí, eso está bien, pero ¿qué tuvo que pasar para llegar a este momento, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo un nombre quichua y eso significó un cambio en la sociedad. O sea, mis papás fueron nombrados con nombres, digamos, cristianos o castellanos, ¿no? Eh, y tuvo que haber como un cambio de conciencia y todo con el tema del movimiento indígena para como recuperar o revalorizar la lengua. Entonces, mis hermanas y yo recibimos nombres quichos gracias a toda una lucha colectiva y social. Entonces, sobre eso trataba un poco ese artículo también. Hay una consulta. No sé si tú ya tenías el nombre quichua desde la cédula mismo o luego lo cambiaste. No, yo sí lo tuve desde la cédula, entonces eso también lo Mm, cuento. Digo, por ejemplo, yo ya nací con ese derecho de poder llevar mi nombre quichua en la cédula cuando mis abuelos y mis papás no lo tuvieron. Entonces, reconocer como todas esas conquistas que se ha tenido, como que, o sea, que han tenido los movimientos. eh, y bueno, ese también como tuvo bastante repercusión, creo, entre las personas. Entonces siempre es como que me ha sorprendido un poco esa respuesta. Creo que la gente también de alguna forma se ha sentido reflejada y me parece lindo e importante sobre todo. O sea, para mí es una gran responsabilidad de mm, alguna forma. ujú. Hay otro que es sobre, bueno, y eso también me llamó la atención, que es con Inmortal Cultura. Volviendo a la Ujú, tierra con Inmortal Cultura. Conozco al grupo también, conozco a Don Gato también. ¿Cómo ujú. fue el conocerles a ellos y saber que también están cantando en quichua, ¿no? Y desde su identidad mismo también haciendo rap en quichua. Sí, 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 no, esa nota fue muy linda. Justo en el medio en el que trabajo tenemos este segmento que es para hacer como reseñas de álbumes o de proyectos musicales. Entonces, Inmortal Cultura, yo los conocí a ellos en una sesión que grabamos, una sesión de rap que grabamos. Y luego le escribí a Don Gato porque me interesaba un poco conocerlo a él y que nos puede como, o sea, su música, qué refleja su música de la persona que es él, ¿no? Y de sus creencias y de sus convicciones. Entonces fui a visitarle a la comunidad de Perafán, me recibió en su casa muy amablemente y, y fue una experiencia bonita, diría yo, y su música también me parece como interesante. Dentro del escrito, ¿qué es lo que más trataste ahí como punto central? Em, Bueno, me interesó mucho esta experiencia que me contaba Don Gato de que él de hecho creció en Quito durante varios años. Entonces, él me contaba que también identitariamente él tuvo algunos conflictos internos o algunos choques culturales, digamos. Entonces, luego eso, como él hace, o sea, él tuvo que también como que pasar por todo un proceso para como él dice, regresar a la tierra y reconectar con con su identidad. Entonces creo que intenté hacer énfasis en eso. Ujú. Hay el otro que decía el maíz en el país de la apatía, creo que era. Ujú, ¿Por qué hay justamente dentro el maíz? ujú. A ver, ese proyecto, ese texto nace en el marco de un proyecto que igual lo estamos desarrollando dentro del medio en el que estoy trabajando ahorita, que es como una colaboración también con el colegio
Hospitalidad y Arte Culinario de la USFQ. Y es un proyecto en el que nos interesa como hablar de la relación identitaria que tenemos con algunos alimentos y que al mismo tiempo estos alimentos están atravesados por alguna crisis social, digamos, lo de alguna forma. Entonces, con el tema del maíz, es el hecho de que cada vez el campo está envejeciendo y la emigración se está agudizando. Entonces, preguntarnos quién va a sembrar maíz en el futuro. O sea, el maíz siendo como una parte trascendental, no solo de la alimentación, sino como digo, de la identidad. Eh, entonces hacerse esas preguntas. ¿Qué va a pasar con el maíz? Sí, estamos viendo que la población campesina está envejeciendo y al mismo tiempo las nuevas como generaciones están migrando. Así surgió ese texto y debo decir que es como como un levantamiento de datos en el que están como, o sea, estos datos que yo voy recabando los voy contando de manera, digamos, creativa, pero esta es una primera fase porque el objetivo sería ir a territorio y descubrir como ya de primera fuente cosas más concretas sobre el tema. Ujú. Bueno, sabemos que hay otros escritos que tú has realizado también, pero ¿dónde podemos encontrar tus escritos? ¿De pronto tienes alguna página o están colgados en algún medio? ¿Dónde podemos leer tus escritos? Ujú. Están en la página web de radiococoa.com, www.radiococoa.com, o también lo suelo colgar en mi perfil de Instagram, que estoy como Catignina Titueño. Entonces en esas redes podemos encontrar tus escritos. Y bueno, como como mujer quichua urbana también y un poco, sí, desapegada desde la identidad misma, también desde territorio, ¿cómo te ha alimentado a ti identitariamente ir escribiendo estos textos, ¿no? ¿Cómo te ha alimentado, cómo te ha llenado a ti para que refortalezcas tu identidad cultural como mujer quichua? Sí, para mí la escritura ha sido justo una forma de reconectar con mi identidad y siento que ahorita es como, está mucho más presente eso, porque justo ahorita, por ejemplo, no estoy viviendo ya en Cotacachi. Eh, entonces, sí, a veces tengo como estas nostalgias o estas como extraño la casa, extraño el paisaje. Entonces, de alguna forma, como la escritura para mí es mantener ese vínculo con el lugar de donde vengo y de donde soy. Y me ha permitido como también encontrar respuestas. Y justo aquí quería aprovechar como para contar también que estoy ahorita también produciendo un podcast que es justo también para hablar sobre tensiones culturales, sobre cosas identitarias. Y en uno de los episodios justo hablo sobre este hecho de que yo soy una mujer quichua, pero no hablo quichua, ¿no? ¿Y qué implica eso? Entonces también invitarles a buscar el episodio, se llama Cabos Sueltos y eso, básicamente mantener como reconciliarme también con algunas cosas de mi cultura y como mantener ese vínculo El podcast que ahí. ahorita nos mencionaste, ¿eso lo podemos encontrar en dónde o está colgado en tu Instagram los links? Bueno, le pueden encontrar en las plataformas de audio, Spotify, Apple y varias, pero también está en la página web de Radio Coco, así es que ahí pueden encontrar como que todo mi trabajo. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ¿qué dirías a las personas o sí, a las personas que igual están queriendo cómo seguir esta línea de profesión, ¿no? Escrita y sobre todo quienes hablen de la identidad? ¿Qué les dirías para que sigan adelante y como tú también darles apoyo para que sus escritos también tengan la fuerza que ha tenido tus escritos? Sí, yo creo que eh, es importante. Por un lado, por ejemplo, yo en la universidad solo tuve una compañera quichua amazónica y yo era la única eh, quichua, digamos, de la sierra, en toda la carrera, o sea, no solo en mi grado, digamos, sino en toda la carrera. Entonces, por ahí veo que, de hecho, hay como una necesidad de que nosotros mismos podamos como contar nuestras vivencias. Creo que durante Tenemos pequeños inconvenientes con la... indígenas, de cierta forma, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí, tenemos unos Sí. pequeños inconvenientes de conexión, pero continúa.
Ujú. Sí, nos han retratado de cierta forma que muchas veces ha estado apegada como a esta subjetividad que en general es negativa sobre las poblaciones indígenas. Entonces, creo que por eso mismo es necesario que desde nuestras voces y nuestras experiencias podamos contar y desafiar como esas concepciones que se tienen sobre la identidad, sobre lo que es ser quichua, sobre lo que es ser pueblos, ¿no? Entonces, yo quisiera animar a las personas que estén siguiendo en este camino, creo que es importante y creo que o sea, creo que hay una riqueza ahí. No quiero decir por explotar, pero sí, o sea, una riqueza ahí por como trabajar y que vea la luz. Entonces, eso, y creo que sí hace falta también personas que como generar estos encuentros y estos vínculos, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, dar a conocer también el trabajo de otros profesionales y de otras personas como para generar esos encuentros y poder conocernos y conectar, ¿no? Que es creo que es lo importante. Ujú. Muchas gracias por tu tiempo, Katignina, si mal no recuerdo, perdoncito. Hemos estado conversando con Katignina, periodista quichua, quien ha realizado algunos escritos que han tenido impacto dentro de la sociedad también, porque pone a cuestionar algunas cositas dentro de la sociedad, dentro del ámbito tanto identitario, cultural, también del racismo, también en el marco de los nombres quichuas también, porque es nuestros derechos tenerlos, ¿no? Tenerlos así gracias a la lucha de nuestros padres también, ¿no? Entonces, si ustedes quieren leer algún escrito, pueden encontrarlo en radiococoa.com, ahí pueden hacer lectura de algunos escritos de Katy Nina, que es periodista mujer quichua. Muchas gracias, Katy. De pronto, tus últimas palabras. No, nada más agradecer a Edison y a Giovanni también por la invitación, invitarles a leer los artículos y también pueden seguirme en las redes sociales. Y nada, eh, buenas tardes. Yupaychanchi mashiukuna chasnami asheguta rikunakpancha riksinak parkanchi imashinami shuk pushtukunamandapas ñukanchipa quichua yuyaykunamanda quichua kawsaykunamanda quichua derechokunamanda nipanchi nachu paykunapas kilkashpa kapan ama ñukanchipa simipilla kidachun nachu chasnami ñukanchipa yuyaykunapas kilkaria sakirichun. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido hasta este instante en el programa La Tulpa Cultural. Recuerden, mi nombre es Edison Manala y nos vemos en la próxima tulpa.